Nuestro workshop del día de hoy, Python para Dummies. El objetivo, entender por dónde quiero empezar. Noé, me interesa ciencia de datos, quiero hacerlo con Python. Noé, me interesa desarrollo web, quiero hacerlo con Python. Noé, tengo un tema de trabajo que quisiera o pudiera automatizar, quiero hacerlo con Python. Bueno, vamos a definir por dónde podemos arrancar. Nuestra agenda del día de hoy vamos a hablar un poquito de hoy en día cuáles son esos lenguajes de moda, esos lenguajes en boga, los más utilizados. Vamos a ver la historia de Python, importante entenderla, qué podemos hacer con Python, por supuesto, el Zen de Python, cómo comenzar con Python, análisis estático y un par de cositas más. Como comentaban, mi nombre es Noé López, soy software engineer en Wizeline y llevo haciendo páginas web desde aproximadamente el 2010. He visto el ascenso y caída de múltiples frameworks de JavaScript, así como de otras tecnologías. ¿Cuáles son los lenguajes hoy en día que están más de moda, son más utilizados, la gente habla más de ellos? Bueno, en el primer lugar, de acuerdo a la encuesta de Stack Overflow, de los lenguajes más amados, esos lenguajes con los que la gente quiere seguir trabajando o ha trabajado previamente con ellos, traemos ROS, después traemos TypeScript, después traemos Python, después traemos Kotlin, después traemos Go, Julia, Dart. Si nos concentramos en este top 10, vemos lenguajes que mayormente podemos considerar nuevos. ROS, TypeScript, bueno, TypeScript, llamémosle una evolución de JavaScript, pero Python tiene una peculiaridad. Python nace a finales de los 80, nace incluso antes que otros lenguajes como PHP, que hoy en día, digamos, no sea tan popular, sigue estando muy presente. Entonces, ¿por qué Python tuvo un camino largo? ¿Cuál fue ese momento donde se empieza a utilizar y por qué la adopción toma tiempo? Bueno, este señor de aquí, a los que les guste Python, bueno, les debemos mucho a él. Se llama Guido van Rossum, es el creador de Python y publicó por primera vez en un sitio que era muy común en aquellos días, a principios de los 90, al.source. El 20 de febrero publica por primera vez Python ahí. Y Python es un lenguaje de programación interpretado y multiparadigma. Más allá de palabras que podrían sonar rimbombantes como interpretado y multiparadigma, ¿eso qué nos quiere decir? Bueno, podemos entender los lenguajes de dos tipos, dos grandes rubros. Lenguajes interpretados y lenguajes compilados. En general, todo lenguaje de programación tiene que seguir una estructura, todo programa tiene que llevar un proceso para que la máquina pueda ejecutarlo finalmente. Ejemplo, yo escribo algo en un lenguaje, algo va a transformar lo que yo escribí en instrucciones, llamémosle de alto nivel, a un lenguaje de más bajo nivel, hasta que después de varios procesos, de forma muy simplificada y no siendo rigoristas, eso llegará a instrucciones del procesador que al final se acabarán traduciéndose en ceros y unos, en pulsos eléctricos, 0,5 volts, y al final del día eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un lenguaje interpretado y uno compilado? Los compilados, como C, C++ y otros más, tú escribes tu programa, llamas al compilador, genera ese archivo de bajo nivel y ese archivo de bajo nivel ya tiene las instrucciones que hay que ir ejecutando. El compilador pasa antes de que se ejecute. En cambio, en los lenguajes interpretados, como Python, JavaScript y muchos más, el intérprete va traduciendo en tiempo de ejecución lo que yo voy escribiendo o las instrucciones que yo voy dando. Por ejemplo,
Si yo hago una suma de dos variables, en un lenguaje compilado eso ya está definido, está dado desde tiempo, desde que se compiló, mucho antes de que se ejecute, esa orden ya está ahí, mientras que en un lenguaje interpretado va a ir línea a línea leyendo mis instrucciones y traduciéndolas en algo que la computadora pueda entender. Entonces esa es la gran diferencia entre lenguajes interpretados y compilados, y mientras que multiparadigma viene referenciado a que soporta múltiples paradigmas de programación, como programación estructurada, programación orientada a objetos, programación funcional, entre otros. ¿Y qué podemos hacer con Python? Bueno, si nos enfocamos en la parte web, dos grandes frameworks web que son los más comunes, al menos hablando de Python hoy en día, encontramos Flask, encontramos Django. Incluso con Python también podemos hacer aplicaciones móviles híbridas con cosas como Kiwi, que al final del día lo que va a hacer es poner nuestro código Python, traducir eso en Java y generarnos algo. También si hablamos un poquito de ciencia de datos, Big Data, Machine Learning o cualquier otra buzzword que esté de moda, tenemos, por ejemplo, NumPy y otro tipo de librerías que nos ayudan al procesamiento de datos y que simplifican mucho el trabajo para científicos de datos que trabajen constantemente con ellos. Entonces, hasta aquí vamos entendiendo un poquito de el panorama de Python, quién lo creó, qué puedo hacer con él, para qué me va a servir. Y bueno, el set de Python son 20, llamémosle, reglas, sugerencias que nos indican cómo yo debería de programar en Python. ¿Cuáles serían esas métricas, esas directrices a seguir? Por ejemplo, ¿no? Veamos algunas, ¿no? Bello es mejor que feo, explícito es mejor que implícito, simple es mejor que complejo, complejo es mejor que complicado, plano es mejor que anidado, etcétera, etcétera. ¿Qué hago yo con todo este zen de Python y estos 20 enunciados que me acabas de aventar, no? Bueno, a veces nos ayudan a guiar nuestro desarrollo, a guiar nuestro pensamiento, a pensar, por ejemplo, explícito es mejor que implícito. Cuando estemos programando, yo puedo decir que mi variable se llame variable 1 porque está implícito que tiene los datos de un usuario. ¿Implícito para quién? Para el que lo creó tal vez y para un grupo muy cercano de personas que a lo mejor trabajaron ahí. Pero en cambio, si yo le pongo user, bueno, me habla de qué va a tener esa variable. Lo hace de forma explícita. Simple es mejor que complejo. Muchas veces nos encontraremos con algoritmos o códigos que a veces empezaremos a programar y después, oye, ¿y en ese caso qué pasa? Ah, ese caso no lo había pensado. Ya iba otro parche. Y en el otro caso, ¿qué pasa? Ah, ese caso tampoco lo había validado. Y ya iba otro parche. Y el código que podía empezar simple, complejo, simple, compacto y sencillo, acaba siendo complejo con múltiples efectos variables de acuerdo a ciertas variables y muchas cosas por el estilo. No tengo que seguir a rajatabla el Zen de Python, por supuesto que no. Tomémoslo como ciertos principios que nos pueden ayudar. Son 20 enunciados, los pueden consultar así como el Zen de Python. Bien, perfecto. Y yo sé que varios probablemente ya están ansiosos de entrar manos a la obra, de comenzar a escribir sus primeras líneas de Python. Así que vamos a hacerlas en este workshop del día de hoy. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, dependiendo en la plataforma en la que estemos, si estamos en Windows, habrá que ir a esta URL, descargarnos Python, clic, siguiente, 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 y listo, ¿no? Voy pasando por aquí las URLs por si alguien quiere ir probando Python. Si estamos en Linux,
ya podríamos usar la versión de Python que tenemos y no nos complicamos. Igualmente para Mac, pero si alguien quisiera actualizar su versión de Python para fines de este workshop, lo pueden hacer. En Ubuntu particularmente habrá que añadir un repositorio, una fuente de un repositorio e instalar Python 3.9, que es el que vamos a estar trabajando. Y Mac, simplemente muy similar a lo que vamos a hacer con Windows. Lo descargamos y vamos siguiente. Por aquí preguntan qué tiene distinto PyCharm. Ahorita hablamos un poquito de PyCharm, viene más adelante. Entonces, perfecto. Ya tenemos Python instalado. ¿Qué hacemos? Primer comando que vamos a ejecutar, Python 3 o Python, si lo tienen plano, -v. Si lo acaban de instalar, deberían de ver algo como esto, Python 3.9, 3.6. Y Python tiene esta ventaja que yo para empezar a programar en Python no necesito ningún otro editor, no necesito ningún otro programa más que Python por sí mismo. Entonces yo escribiendo Python 3 o solo Python, de acuerdo a cómo lo tengamos configurado, ya podré empezar a hacer operaciones. En este caso, por ejemplo, estábamos haciendo una suma y vamos a hacer ese ejemplito todos juntos de nuestra primera suma en Python. Perfecto, entonces vamos a nuestra terminal. Si estamos en Mac o en Linux, buscamos terminal. Si estamos en Windows, abrimos CMD, o si alguien tiene alguna otra terminal de su preferencia, adelante. ¿Qué hacemos entonces? En mi caso, por ejemplo, escribo Python -v. De esta forma me va a traer la versión de Python. Y si yo ya quiero empezar a programar en Python, ¿qué hago? Muy sencillo. Escribo Python y de esta forma me trae a la consola interactiva de Python. Y como les comenté, Python, al ser un lenguaje interpretado, no necesita un paso previo para que pueda ejecutar mis instrucciones. Como yo las escriba, las va a ir interpretando y las va a ir traduciendo hacia el lenguaje de máquinas. ¿Y qué hacemos entonces? Vamos a poner una variable. ¿Qué es una variable? Por ahora entendámosla como algo que nos ayuda a almacenar un valor. Ese valor puede tener distintas formas. Puede ser cadenas de textos, pueden ser números, pueden ser valores booleanos, etc. En este caso, por ejemplo, vamos a poner dos variables, dos números, el número 15 y el número 45. Y si yo quiero hacer una suma, simplemente tendría que hacer algo como esto. A más B. De esta forma, yo ya estaría haciendo una suma con mis dos variables y me va a dar el resultado, 60. ¿No? Entonces, simplemente así, yo ya puedo empezar a programar en Python. Y entonces, ¿qué es lo que necesito para programar en Python? Únicamente instalar Python. Todavía no necesitamos ni ningún entorno de desarrollo, IDEs, ni ningún editor de texto adicional, ni nada. Puedo yo ya empezar a jugar con Python, puedo empezar a ver qué es lo que puedo hacer. También, por ejemplo, como les comentaba, las variables pueden ser de texto. Por ejemplo, imaginemos que aquí yo tengo el nombre y que yo tengo aquí una variable llamada last name, mi apellido. Y que yo, por ejemplo, quiero combinar ambas variables, ambas cadenas, las quiero concatenar en algo que podría ser un full name. Simplemente hago un name más last name. Y ahora yo, al imprimir full name, me va a traer mis dos variables concatenadas, una tras de otra. Tal vez para que me quedara mejor, podríamos meterle ahí un espacio intermedio entre ambas. Entonces, ahora sí, mi full name vendrá
con un mejor formato. Entonces hasta aquí ya vimos dos tipos de variable, números enteros. En otros lenguajes esta sería nuestra variable int o integer, cadenas de texto, variables tipo string. Y también, pues, como les comentaba, yo puedo almacenar valores booleanos. ¿Cuáles son nuestros valores booleanos? True o false. Entonces, por ejemplo, is false. Yo podría mandar un valor booleano como true. Y al imprimir esto, is false, me va a devolver true. Yo podría cambiar dicho valor a false y lo mismo. Entonces, hasta aquí ya estamos listos, estamos capacitados para empezar a probar Python por nosotros mismos. Pero esto tiene un problema. Todo lo que yo escriba aquí va a ser efímero, va a durar mientras yo esté ejecutando esto. Entonces, para que esto tenga persistencia, tendríamos que escribirlo en algún archivo y es lo que vamos a hacer a continuación. Para los que les quedó la duda cómo se limpia pantalla, depende de dónde estemos. Si estamos en Linux, Control L, si estamos en Mac, Command L, si estamos en Windows, CLS. Ah, la de Python, correcto. Y listo, entonces con esto salimos. Y bien, vamos a continuar. Entonces hasta aquí ya somos capaces de decir que programamos en Python al menos una vez en nuestra vida. Ya, ¿qué hiciste? 2 sumas, ¿no? Concatené 2 cadenas. Maravilloso. Ahora bien, la pregunta del millón. ¿Qué es esto? Bueno, algunos tal vez ya saben qué son estos iconitos, ¿no? PyCharm, Visual Studio Code, son las IDEs que viene de o significa Entorno de Desarrollo Integrado, por sus siglas en inglés. ¿Con cuál puedo yo comenzar? Como yo les dije, vamos a aclarar algo. Para yo programar en Python, no necesito ningún IDE, no necesito ningún programa externo, como ustedes lo acaban de ver. ¿Para qué nos van a servir estos entornos de desarrollo integrado? Bueno, para facilitar ciertas cosas, nos van a, como todas buenas herramientas, nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo, a hacerlo más rápido, a hacerlo más sencillo en algunos aspectos, pero no casemos que yo lo necesito forzosamente. Por ejemplo, es muy común cuando se está en la universidad o en la prepa, cuando les enseñan a algunos a programar, y si ustedes buscan la cantidad de gente que busca cómo programar en C, en Turbo C. Turbo C es un entorno, es un programa adicional que yo no necesito para programar en C y que no cambia nada el cómo se programe. Ejemplo, yo escribo un archivo de Python en PyCharm y yo tranquilamente después lo puedo abrir en Visual Studio Code. Yo después me llevo ese archivo a una computadora que no tiene ninguno de los dos, puedo usar el bloc de notas y no pasa nada. Mientras yo use un editor de texto plano, y por esto me refiero a que no tiene un formato enriquecido, como por ejemplo Word, yo puedo tranquilamente abrir mis archivos y mientras la versión de Python, o al menos las funcionalidades que yo esté usando, sean compatibles entre ambas, yo lo puedo ejecutar sin problema. Para fines prácticos, el día de hoy voy a estar usando PyCharm. Si alguien quiere utilizar PyCharm, simplemente ponga PyCharm. Venga por acá. Existen varias versiones de PyCharm. Pueden usar la versión Community, que es la versión gratuita, y listo. También si tienen por ahí cuentas educativas, pueden usar la versión Pro y pedir la licencia y JetBrains se las da gratis. Entonces, solo por eso vamos a estar el día de hoy usando PyCharm, solo por cuestiones de gusto personal. Pregunta que seguramente algunos está haciendo o se la hará en algún momento. ¿Cuál es mejor? Son herramientas al final del día, cuestión de gustos. Tienes 2 martillos, ¿cuál es mejor? Bueno, tal vez alguno tenga mejor agarre, alguno tenga mejor golpeteo, alguno esté más fijo. Cuestión de preferencias y gustos. Son herramientas al final del día. Perfecto. Entonces, como yo comentaba, yo puedo escribir mis archivos de Python
como la sumita que hicimos, en cualquier editor de texto que yo quiera. Antes de empezar con PyCharm o con cualquier otro editor más complejo, vamos a utilizar Notepad, que sería como el bloc de notas en Windows. Ejemplo, aquí yo puedo hacer la misma suma, A, B, y después aquí podría yo simplemente mandar a imprimir. Entonces, hasta el momento habíamos visto funciones, ¿no? A, B. Habíamos visto variables, perdón. Cuando yo hago esto, una palabra reservada con paréntesis delante de ello, lo que yo estoy haciendo es llamando una función. ¿Qué es una función? Un conjunto de instrucciones que va a hacer algo. En este caso, print va a imprimir en pantalla algo. Así de sencillo. En este caso yo le voy a decir que me imprima el resultado de esta operación y ya por dentro se encargará. Después, para que yo pueda trabajar esto, por ejemplo, tengo yo que guardar mi archivo. Le voy a poner mi archivo.py, la extensión de Python, y listo, ¿no? Ya tenemos nuestro archivito en el editor de texto plano, el que ustedes quieran. Puede ser el bloc de notas, como comento. ¿Y cómo lo ejecuto? Bueno, vámonos a nuestra terminal. Y aquí, yo por ejemplo lo guardé en el escritorio, entonces me tengo que mover hacia... Bueno, no forzosamente. Me voy a mover solo por practicidad. Ustedes no tienen que, de ser necesario, Python, mi archivo.py. Y listo, me imprime mi resultado. Y ahora sí, mi programa ya está salvado, ya está guardado, ya está persistido. Puedo yo ejecutarlo n veces y me va a traer siempre el mismo resultado. Entonces hasta aquí estamos viendo cómo no necesito ninguna herramienta más poderosa. Aunque, como por ejemplo, no, si ya voy a hacer algo más que clavar un simple clavo, bueno, ya vale la pena traerme mi cajita de herramientas y no solo trabajar con un martillo o un desarmador. Como les comenté, para este workshop vamos a estar utilizando PyCharm. Si ustedes sienten más cómodos en Visual Studio Code, adelante, no pasa nada. Vamos a abrir entonces nuestro editor. En este caso yo abriré PyCharm. Y vamos a hacer el paso a paso para iniciar un nuevo proyecto. Muy bien, la primera vez que abran PyCharm seguramente verán algo como esto. Ustedes sin otros proyectos darán clic en nuevo proyecto, solo Python. Vamos a hacerlo, ¿no? Pure Python, ponen el nombre que quieran, le dan Create y les va a crear su nuevo proyecto de Python. En este caso, yo ya tengo uno por aquí creado y vamos a abrirlo. Bien, esta es mi interfaz de mi IDE. Veo muchos botones, veo muchas cosas. Me pueden meter ruido, ¿no? Me pueden espantar. Vamos con calma. Si algo les quita ruido, minimícenlo. Y vamos a dar un clic derecho acá en File o directamente acá. New, Python File. Mi archivo. El mismo que de la misma forma como lo trabajamos. Mi archivo. Y acá vamos a hacer lo que hicimos allá, ¿no? A igual a 5, a 15, B igual a 45, y lo imprimimos. A más B. Bien, después vamos a nuestra terminal. Puedo yo usar una terminal externa o tomar ventaja de la misma terminal que ya me está proveyendo mi IDE. Y acá lo que hago es simplemente Python, mi archivo.py. Y listo.
Aquí, por ejemplo, esto es una combinación que cada día es curiosa, pero cada día se vuelve más común, que es utilizar WSL para usar la terminal de Linux en Windows. Entonces, por eso aquí yo ya estoy ejecutando esto como Python 3, mientras que en mi terminal nativa de Windows estaba haciendo solamente Python. Entonces, hasta aquí traemos esto, traemos ya nuestro primer archivito. Cosas buenas de PyCharm que me gusta. Por ejemplo, si yo oprimo Control Alt L, las 3 teclas, me autoformatea mi código. Esto lo hacen todas las IDEs por nosotros. Incluso si yo trabajo sobre editores de texto, también se puede configurar. Por supuesto, yo puedo configurar Vim o cualquier otro para trabajarlo directamente. Ahora bien, hasta aquí entonces ya vimos cómo yo puedo trabajar mis archivos, cómo yo voy a obtener el mismo resultado que si lo ejecuto y todo ello. Lo siguiente que vamos a necesitar es nuestra herramienta llamada pip. ¿Para qué nos va a ayudar pip? Pip es el manejador de paquetes de Python. Imagina lo siguiente, yo quiero una función que me calcule el curve de alguien, ¿no? Yo podría ponerme a escribir eso. Bueno, para los que son de México o para los que no son de México, curve es la clave de única de registro de población. Es un numerito que cada persona tiene. Yo podría escribir esa función, pero seguramente hay 10 personas más que ya la hicieron antes. ¿Y qué tal si yo quiero usar sus funciones? Perfecto, imaginen, ¿cómo podría yo usarla? Probablemente si yo me pongo a buscar, calcular el curve en Google, encuentre alguien que tenga su sitio web y ponga su código ahí, y tal vez si se la pide por correo, me pase su código, igual y lo publicó en alguna plataforma de código como GitHub, y me lo puedo copiar, o si es mi amigo, le digo, mándamelo por correo, le doy mi USB y que me lo pase. Pero bueno, todo este tipo de formas de compartir software no escalan bien. Entonces, lo que hay que hacer es usar un manejador de paquetes. Y aquí es donde se vuelve poderoso, porque en este manejador de paquetes ya hay una cantidad enorme de software hecho por otras personas que yo puedo traer a mi proyecto. Y en ese caso es pip en particular. Y si yo hago un pip -v, en este caso tal vez Python 3, pip 3. O Python 3 -m, pip. Y si no, pues lo instalamos. El tema es de que pip nos va a permitir tener todos estos paquetes y yo voy a poder importarlos y usarlos en mi proyecto de forma fácil y sencilla, y mejor aún, yo voy a ser capaz de que cuando yo comparta mi proyecto, no voy a tener que meter todas las librerías en ese proyecto, sino no lo tengo que empaquetar con todo el software de terceros que va ahí, sino simplemente escribo cuáles van a ser mis dependencias y que pip se encargue de instalarlas en el código cuando yo se lo pase a alguien más. Así de sencillo puede servirnos para nosotros. Un segundito, estoy cambiando mi terminal para usar CMD. Entonces, vamos, por ejemplo, imaginen que yo quisiera comenzar ya a hacer web. ¿Qué hago? Pip install y el paquete que les comento, ¿no? Flask. ¿Y qué va a hacer pip? Bueno, lo va a instalar por mí, tranquilamente, va a hacer su proceso, va a tomar un tiempo, mientras trae todas sus dependencias. Y listo. De esta forma, pip ya va a estar instalado Flask y yo ya podría empezar a llamarlo en mis scripts. Así con cualquier librería que yo quiera utilizar. Pero hay un tema. Imagínense que yo trabajo en varios proyectos de Python.
y en uno tengo la librería A, en otro tengo la librería B, y por alguna razón, una tercera librería, la librería C, no se lleva bien con la librería A. Entonces, cuando yo intente ejecutar ambas cosas, va a haber un choque, pero yo no necesito la librería A en un proyecto 3, ¿no? Yo solo necesito mi librería B. Bueno, para eso es que existen los entornos virtuales que lo que hacen es empaquetar qué dependencias están dentro de ese entorno virtual y Python nos facilita mucho crearlos. Si yo ya estoy trabajando sobre PyCharm, como podrán ver en mi terminal, aquí ya me indica que tengo un entorno virtual creado, me lo crea en automático por mí, y todas mis dependencias que yo ejecute van a vivir solo aquí. Pero, caso contrario, si yo estuviera trabajándolo de forma global o en mi terminal, como lo vimos antes, sin crear y sin activar un entorno virtual, podríamos encontrarnos con ese problema. Y entonces, ¿cómo yo creo mi entorno virtual? Bueno, vámonos a nuestra terminal. Para yo crear mi entorno virtual, voy a regresarme un directorio, a mi directorio raíz. ¿Qué hago? Python, -m, virtualem, y a continuación el nombre que yo le quiera poner a mi entorno virtual. Le puedo poner mi entorno, o lo que yo quiera. Por convención, y para simplificarnos todo, simplemente le ponemos VM, que significa Virtual Environment. Con eso tomo un minutito en lo que va a crear mi ambiente virtual. Démosle un minutito en lo que lo crea. Y para yo activarlo, lo que tengo que hacer es, si estoy en Windows, es VM scripts activate.bat. Si estoy, por ejemplo, en Mac o en Linux, VM vim diagonal source, y eso también lo va a activar, ¿no? Entonces, depende en qué plataforma esté. Y una vez que ejecuto esto, yo como sé que ya me activó mi entorno virtual, porque va a aparecer aquí. Con esto yo ya sé que mi entorno virtual está activado y que ya que los paquetes que instale ahí solamente van a vivir en este entorno virtual y no me tengo que estar preocupando. Y también, mejor aún, muchas veces no va a haber como toda esta basura de paquetes globales que se me quedaron regados por ahí, etc, etc. Entonces, si yo trabajo solo con mi editor de texto y mi terminal, voy a tener que estar activando cada vez que lo necesite mi entorno virtual, lo cual puede llegar a ser un tema, cosa que los IDEs hacen por nosotros. No, yo quiero trabajar sobre mi editor de texto. Pues nada, perfecto, no pasa nada. También puedes hacer un scriptcito de Bash o de PowerShell en Windows, ¿no? Que te active, que lo único que haga sea ejecutar ese comando. Y ya cuando yo termine, ¿qué hago? Misma llamada, bien, scripts, ahora simplemente hacemos deactivate y listo. Ya no estoy en mi ambiente virtual. Ahora sí, continuemos. Hasta el momento lo que hemos visto es variables. Ya podemos crear variables tranquilamente, sin problema, pero vamos a tener una limitante, ¿no? Mi código siempre va a tener que ser como lineal, y si yo por ahí empiezo a repetir cosas, no voy a poder expresar qué hace mi código de mejor forma, y ahí es en donde entran las funciones. Vamos entonces a ver un poquito de funciones. Por ejemplo, para yo definir una función en Python, lo primero que hago es def. En este caso vamos a definir una función suma que reciba dos parámetros, número 1 y número 2. Y que lo único que haga sea regresar el valor de esos números, de la suma de los dos números, número 1 más número 2.
Y entonces, cuando yo llame a mi función suma, la llamaré así, suma de mis números, ejemplo 75,85. Entonces yo ya puedo tranquilamente venir acá, ejecutar esto. Otra cosa que nos dan los IDEs es que también nos permiten ejecutar directamente mis archivos sin que yo tenga aquí que estar escribiendo Python, mi archivo, .py. Lo puedo hacer tranquilamente. Claro, esto solo me está retornando un valor, habrá que imprimirlo. Entonces, si ven, yo puedo mandarle a una función No, como Adriana me dijo que argumento, ella iba por Orlando. no solo parámetros, como es el caso de mi función suma, sino también otras funciones. En este caso, si yo hago esto, listo, me imprime mi suma de mis dos archivos. Y, por ejemplo, si yo quiero tomar todas las ventajas de mi IDE, pues simplemente aquí run mi archivo. Y listo, me lo va a ejecutar. Y sin problema alguno. Entonces, hasta aquí estamos viendo cómo escribir variables y demás. Se puede poner más interesante si yo le pido dichos números al usuario en lugar de yo escribirlos directamente. Y bueno, vamos a hacerlo a continuación. Lo dejo aquí un minutito por si alguien lo está siguiendo y quiere compararlo con su código. Muy bien. Ejemplo, yo quiero tener dos números. Para que yo pedirlos al usuario, voy a hacer un input. De esta forma va a leer el valor que yo ingrese en la terminal. Y también acá, ¿no? Número 2. Input. Y acá en lugar de ya variar mis variables, a esto se le conoce como hardcodeado o escrito explícitamente ahí. Ya mi programa se empieza a volver ahora sí, llamémosle más poderoso, o un programa real, porque ya no va a poder solo hacer la suma de 75 más 85, sino cualquier suma que yo quiera. Ejemplo, aquí se detiene unos segundos, le envío ahora 5, después le envío 4, y después me da 54. Alguien por ahí en los comentarios, en el chat, ¿se imagina por qué me está dando 54 en lugar de darme 9? Los leo si alguien se imagina en los comentarios por qué. Correcto, ¿no? Ahí hablan de la conversión a entero. Y es correcto. Cuando yo leo así, mis variables son cadenas. Ejemplo, es como si yo estuviese haciendo esto, número 1, igual a, en este caso yo le envío un 5, y número 2 irá igual a 4, pero como cadena. Y como vimos en nuestro ejemplo anterior, si yo le aplico el operador suma a dos cadenas, lo que estoy indicando es una concatenación. Entonces yo lo que quiero no es el 5 como cadena. Lo que yo quiero es el 5 como entero, como número. Entonces lo único que tengo que hacer es convertir esa variable, hacerle un casting, llamo a mi propia función int, que lo que va a hacer es crearme un entero, o devolverme un entero a partir de una cadena, en ambos valores. Repito mi ejemplo. Y listo. Ahora ya tenemos 9, tal y como lo esperaba. Entonces yo podría hacer lo mismo si acá, por ejemplo, yo quisiera recibir un flotante. Podría yo entonces decir que esto fuera un float en lugar de un string. Lo mismo si yo quisiera un booleano. Pero bueno, yo sé que tenía que meterle números,
porque yo hice el programa. Pero alguien simplemente que lo vea así va a decir, probablemente está haciendo algo el programa, ¿no? Y me quede yo esperando y después diga, ya se trabó. Entonces, la misma función input me permite yo especificar aquí la cadena que le voy a mostrar al usuario. Por ejemplo, ingresa un número. Y por acá ingresa otro número. Y ya me dirá ingreso un número. Voy y lo ingreso, ¿no? 5. Ingreso otro número, 4. Y ya me va a dar un 9. Y lo mismo podría yo hacer para cualquier cosa, ¿no? Podría yo preguntar el nombre, podría yo preguntar cualquier dato que yo quiera pedirle al usuario, lo puedo recibir de esta forma y tranquilamente lo voy a poder trabajar. Ahora, ¿cuándo se vuelve esto más interesante, no? Muchas veces, por ejemplo, podríamos ponernos a hacer una calculadorcita, ¿no?, con funciones básicas y que un menú, que el usuario pregunte, pero por ahí tal vez alguno ya está imaginándose, y cada vez que yo quiera probar lo que estoy haciendo, voy a tener que estar escribiendo yo los valores para validar, y ese proceso va a tomar cada vez más tiempo. ¿Cómo podría yo simplificarlo? Bueno, afortunadamente en Python, aparte de los operadores y los ciclos como for, while y otras cosas, también existen las pruebas, ¿no? Entonces, de momento vamos a dar un saltito de fe. Vámonos a crearnos un test que se llame test. Vamos a ponerle test calculadora. Lo creé como una clase normal. Voy a crearlo entonces como un test. Python Unit Test. Si están siguiéndome, es así. Calculadora. Y listo. De nuevo, tiene mucho código, ¿no? Me puede parecer rimbombante. Me están metiendo cosas como clase, ¿no? ¿Qué significa todo eso? Bueno, clase la podemos entender simplemente como una estructura que nos ayuda a agrupar cosas. Entonces, mi clase se puede llamar test calculadora. Aquí yo ya estoy utilizando una librería que viene incluida en el propio Python, y para yo utilizar librerías externas, puedo simplemente llamarlas como imports. Importo esto, mi clase de calculadora, le estoy diciendo aquí que vamos a extender de esta clase. Esto es herencia. Ahorita demos un salto de fe acerca de qué es herencia. Y, por ejemplo, acá yo ya podría escribir los tests. Ejemplo, returns. En lo particular, esto es un estilo, hay muchos estilos de escribir test. A mí me gusta escribirlos en tercera persona, indicando qué es lo que va a hacer lo que yo estoy probando. Ejemplo aquí, returns sum of two numbers. Le estoy diciendo que me regrese la suma de dos números. Y voy a hacer un assert equal, que es validar que el valor que yo envío primero a esta otra función. Todo aquí van a ser funciones, sea igual a esta otra. Ejemplo, imaginemos que me quiero yo traer mi suma y lo quiero hacer con valores de 5 y 4, como vimos anteriormente. La importamos from mi archivo, que literalmente se llama mi archivo, que quiero importar la función suma, y voy a validar que el resultado de esto sea 9. Y yo así puedo escribir varios casos de prueba. Cada uno de estos se llama casos de prueba. 2, 8, 9, 6. Esto, por ejemplo, me va a dar 10. Esto por acá me va a dar 15. Y corro mis casitos de prueba, ¿no? Le doy play.
me ingresa mi número. Ah, por supuesto, aquí me va a estar pidiendo los números. De momento no los quiero. Yo simplemente quiero probar mi función suma. Paro esto. Y listo. Corre mis tests tranquilamente. Corre mis tests con todos los valores. ¿Qué pasa si, por ejemplo, fallara un test? Bueno, vamos a ver. Me va a indicar que falló. Valor esperado, 16. Valor actual, 15. Y esto me va a ir indicando si mi software está bien, si está mal, etcétera, etcétera. Cuando yo voy escribiendo software y demás, es necesario, o nosotros probamos el software, porque aparte de decir que yo sé que está bien porque lo hice yo, en software no existe forma matemática de garantizar que un programa funciona exactamente como se espera. Entonces lo que hacemos es probarlo para asegurarnos de que en cierto rango de valores mi programa va a funcionar bien. Ejemplo, aquí yo solo estoy probando valores enteros. Yo no estoy garantizando que esto va a funcionar si yo envío esto. Si yo envío eso, eso se va a romper. Me está diciendo que no puedo concatenar una string con un entero, porque yo no lo validé. Entonces, no caigamos muchas veces en el error de pensar que porque yo estoy probando algo, ya puedo decir que funciona perfectamente. Ahora, imaginemos que yo quiero hacer esa función suma, pero que quiero permitir que en lugar de enviarle 2 números, le pueda enviar 3, 4, 5 o los que yo quiera. Podría yo empezar a codear o vamos a empezar de esta otra forma. Vamos a empezar escribiendo nuestra prueba. ¿Por qué es importante escribir nuestras pruebas primero? Cuestión de gustos, la metodología se llama TDD, Test Driven Design, desarrollo guiado por pruebas, porque al final del día nos va a pasar que para yo validar que mi software esté funcionando, voy a tener que estarlo probando manualmente. Y ese caso de prueba que yo ya pensé, ya lo voy a tener en el código y no va a estar solo viviendo en mi mente, porque todo lo de mi mente es efímero. Mañana yo no me voy a acordar cómo es que funcionaba. Entonces, sum of multiple numbers. Entonces ya estoy diciendo que me va a regresar esto y voy a escribir mi primer test, mi primer casito. Entonces es un poco de combinación. Y, por ejemplo, suma, le voy a llamar a la función suma múltiple. Todavía no existe. Y cuando yo quiero pasar una variable y que esa variable contenga múltiples valores, lo que entra en juego, en cualquier otro lenguaje se le conoce como arreglos, pero bueno, en Python los conocemos como listas. ¿Y cómo creo una lista? Muy sencillo, usamos corchetitos. Primer valor, 1, 2, 3. Y yo espero que el resultado de esto me sea 6. Ejecuto mi prueba. ¿Para qué la ejecuto, Noé? Ya sé que va a fallar. Bueno, es parte de seguir cierto orden, de hacernos juiciosos, y a veces, porque en programas más complicados, a veces vamos a encontrar que podemos tener falsos positivos. Perfecto, me dice que ya falló. ¿Por qué falló? Porque no encuentra nada. Y aquí yo, siguiendo TDD, escribiría el código mínimo que va a hacer que mis pruebas pasen. ¿Cuál es el código mínimo? Bueno, una función que va a recibir, le voy a poner numbers, bueno, números para no estar mezclando. Y yo sé, en este momento yo lo sé, que números viene 1, 2 y 3. Entonces simplemente le pongo return números. En los lenguajes de programación, salvo contadas excepciones, la primera posición la consideramos con el índice 0. Entonces, en mi arreglo números, el 1
va a venir en la posición 0. Entonces yo hago esto, 0. Más números en la posición 2. En la posición 1 va a traerme un 2. Y números en la posición 3 va a traerme un 3. En la posición 2, perdón, va a traerme el 3. Hago esa suma. Corro de nuevo mi prueba. No he importado mi función suma múltiple. La importamos. Esto es otra cosa que, como ven, hacen los IDEs por nosotros. Si yo estoy escribiendo esto en mi editor, bueno, yo tengo que hacerlo a manita. Si no, simplemente lo hago. Y listo, mi 3 ya pasa. ¿Pero eso significa que mi programa está funcionando? No lo creo. Corramos esto. Y ahora vemos que mi segundo caso está fallando. ¿Por qué? Porque mi código solo está hecho para un solo caso. Y aunque este ejemplo puede ser trivial, banal y sencillo, y decir, pues, clarísimo, ¿no? Está solo liado a un caso. Cuando estamos en el mundo real, e incluso en entrevistas, yo lo he visto muchas veces en entrevistas, en estos ejercicios de algoritmia que nos dan, muchas veces nos van a dar un solo caso. Y yo voy a decir, facilísimo, ¿no? Pum, 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 empiezo a codear, listo, ya pasa. Y pasa el primer caso de prueba. Pero ¿qué creen? Va a haber otros 10 casos de prueba. Va a haber otros 10 casos que el usuario, el analista, el jefe, no me dijo explícitamente, pero que entendió que yo los iba a entender. Y mi código va a empezar a fallar. Entonces, por eso yo tengo que empezar a abstraer, ir de lo general, de lo particular a lo general. Mientras mis pruebas se hacen más específicas, mi código se tiene que hacer más general. Entonces, yo aquí me doy cuenta que eso no me va a servir. Y como alguien bien comentaba por ahí, yo puedo utilizar los ciclos. ¿Qué es un ciclo? Es algo que es una función, una orden, una instrucción que me va a permitir ejecutar algo múltiples veces. En este caso vamos a utilizar los ciclos para poder recorrer cada uno de los números que me traigan en números. Lo primero que vamos a hacer es definir una variable que se llame resultado. La igualamos a 0. Después vamos a trabajarlo con mi ciclo for y le voy a poner número en ¿dónde? En los números. Y yo quiero, y este número me va a ir trayendo cada uno de estos. Ejemplo, si números es todo esto, lo que me va a traer primero es un 1, después se va a repetir el 2, después se va a repetir el 3, y posteriormente ya no va a haber más, y mágicamente va a decir, ok, ya se acabaron los números, ya no hay más que hacer. Entonces yo aquí puedo hacer resultado, y podría hacer esto, ¿no? Número más lo que traiga en resultado. Pero también yo puedo simplificar esto para decirle que esto es un más igual, lo que traigo en número, y ambas líneas son equivalentes. Entonces simplemente hacemos esto y regresamos el resultado. Ahora sí, ejecutamos nuestras pruebas y vemos que todo está funcionando. Entonces hasta aquí ya empezamos también a ver ciclos, empezamos a ver las pruebas y por qué probar. Pero ojo, esto de acá se parece a lo que tengo acá, ¿no? Es igual, no podemos reutilizar el código que ya tengo. O imaginen que esto aquí es una operación más complicada, unas 10 líneas, y que hay que leer cada línea para entenderla. Lo que muchos harían sería algo como esto, ¿no? Obviamente este es un ejemplo simplificado y pondrían la suma de 2 números, ¿no? Y yo, está haciendo la suma de 2 números. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los comentarios y el código? Los comentarios se vuelven viejos, obsoletos, rapidísimo. Puede que en algún punto yo decida que en lugar de sumar, yo quería restar y nadie actualizó ese comentario. Y cuando yo entre a ese código diga, el comentario me está diciendo que está sumando, pero el código lo está restando. ¿A quién le creo? Y probablemente le voy a creer al código. El código no miente, digámoslo de alguna forma, pero nadie se va a atrever a cambiar esto de aquí. Nadie.
Y ese comentario va a vivir los años y los siglos ahí. Entonces, si yo voy a empezar a meter comentarios, eso me indica que debería de trabajar primero en la limpieza de mi código, en hacer que mi código hable, se comunique de mejor forma. Entonces, aquí en lugar de yo comentar que esto es la suma de dos números, podría sacar esa operación hacia una función. Y eso es bien interesante, porque muchas veces cuando nos enseñan funciones nos dicen, las funciones son para reutilizar código. No siempre. Aunque yo use una función una sola vez, también me va a contribuir a la legibilidad, a la expresibilidad de mi código. Y esto si es la primera vez que están en código o si alguien les dijo que solo era para reutilizar, es importante cambiar ese paradigma porque nos va a ayudar mucho. Entonces, yo aquí ya podré escribir esto y podré decir que quiero la suma de qué, de mi resultado y de mi número. Y listo, yo ya estoy utilizando a mi función suma. Ya no tengo que escribir esto porque el código me está diciendo qué estoy haciendo. ¿Y yo cómo valido después que eso sigue funcionando? Ah, muy bien, pues simplemente corro mis tests. Si mis tests corren, yo sé que puedo cambiar mi código tranquilamente, sin problema.